Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el lunes 8 de septiembre, fiesta de la Natividad, fiesta del nacimiento de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. 8 de septiembre, porque el 8 de diciembre celebramos el momento en que Santa Ana, su mamá, concibe. Celebramos como Inmaculada Concepción, una concepción sin mancha, sin pecado original. Ese es un dogma de nuestra iglesia. El 8 de diciembre, Santa Ana queda embarazada de San Joaquín y concibe a la Santísima Virgen María, nuestra Madre en la Iglesia Católica. 9 meses después, 8 de septiembre, es la fiesta de su nacimiento. En este programa no tomamos las lecturas de los santos, de las santas, de la Virgen, no. Aquí seguimos el orden correlativo. Por eso vamos a usar las lecturas del lunes de la semana número 23 del tiempo ordinario. En la primera parte vamos a finalizar la mirada de Monseñor Romero de adaptar a Dios en las realidades de 3 países: El Salvador, Polonia y Nicaragua. Hay cosas interesantes de analizar hoy en estas palabras de Monseñor Romero cuando vemos a Dios en Nicaragua. Oigamos a Monseñor. Y finalmente en esta revisión del pueblo de Dios, de los pueblos bajo la guía de Dios, también quiero solidarizarme esta mañana y pedirle a todos ustedes con los sufrimientos y preocupaciones de nuestro hermano pueblo de Nicaragua. Allá también los obispos, en una hermosa coincidencia con la línea arzobispal de El Salvador, escribieron una carta en la situación difícil del pueblo, entre la cual hay una invitación a las autoridades a constatar una serie de procedimientos contrarios al orden cívico que constituyen ya actos rutinarios. Y viene una lista muy parecida a la de El Salvador: desaparición de personas, encarcelamientos sin causa, multas onerosas, torturas, asesinatos de inocentes, ajusticiamiento de prisioneros, profanación de cadáveres, allanamientos de hogares, hospitales, templos, colegios, cierre arbitrario de emisoras, persecución y difamación contra obispos, sacerdotes religiosos y laicos. Los obispos de Nicaragua añaden que es doloroso constatar el estado de inseguridad y hasta de desesperación que angustia al pueblo nicaragüense. Los subterfugios legales cerraron un camino pacífico hacia la democracia. El exterminio aplasta hoy toda posibilidad de un justo y cívico reclamo nacional. Nuestro pueblo tiene derecho a ser gestor de su propio destino. Esto es lo que quiere la Iglesia. La Iglesia no es un partido de oposición. La Iglesia es una fuerza de Dios inspiradora en el pueblo para que el pueblo sea artífice de su propio destino. La Iglesia no quiere imponer sistemas políticos o sociales, no debe, no es su competencia, pero la Iglesia
llama a la libertad de los pueblos para que no se imponga un solo patrón impositivo, sino para que los hombres promuevan desde sus conocimientos y sus técnicas lo que el pueblo merece, lo que el pueblo cree que quiere, artífice de su propio destino, libre para elegir su propia conducción al destino que Dios le señala. Por eso, hablando siempre de Nicaragua, espero que la declaración de no intervención de fuerzas salvadoreñas en favor de aquella tiranía sea verdadera, y que si alguna intervención vale, es precisamente esta que han dicho los obispos de Nicaragua, una intervención en favor del pueblo para que busque con libertad su propio destino. Estos tres rasgos de El Salvador, de Polonia, de Nicaragua, nos dan una pauta para comprender la fe en Dios que deben tener los pueblos. El Papa en Polonia sabe que se enfrenta con un gobierno ateo y en cierto sentido tiene más libertad para gritar la libertad religiosa de su pueblo. Pero cuando esa característica de ateísmo se camufla bajo una hipocresía cristiana, entonces es difícil hablar como se habla aquí en América Latina, como lo han hecho en Nicaragua, y tratamos de hacerlo aquí en San Salvador. No es partido de oposición, sino defensa del Dios que quiere libres a los pueblos y de la libertad y dignidad que Dios hizo para Israel, como lo ha mencionado Moisés, que llevaba en carne propia el recuerdo de la esclavitud de Egipto, de los capataces que humillaron a un pueblo, pero con qué gratitud invita a Israel a mirar al Dios bondadoso que lo ha librado con brazo fuerte, con mano generosa. Eso pedimos al Señor, que libre de tanta situación difícil la libertad, la dignidad de nuestros queridos pueblos. Hay mucho que aprender de esta metodología de Monseñor Romero respecto a el Dios en la historia. Recuerda usted que en la teología de la liberación le damos mucho énfasis a esa presencia de Dios en la historia. Las teologías tradicionales hablan, potencian el discurso de un Dios sempiterno, omnipresente, omnisciente y todos los títulos que usted quiera, pero tienden siempre a ver a Dios como el gran Dios que está con un libro apuntando quién comete un pecado y lo apunta y cuando me muera me va. Son metodologías, son teologías. Ver a Dios en la historia es lo que Monseñor, sin proclamarse, sin dedicarse, sin decir él que es teología, él nunca dijo yo soy de la teología de la liberación, nunca lo dijo. Les contaba el caso que contaba el padre Chut Delgado, ¿verdad? Que le regalaron el libro de la teología de la liberación y cuando martirizan a Monseñor el libro estaba intacto, no lo quiso leer, no lo leyó. No había señales, que no lo manchó, no le puso un post-it, no, nada. Ahí estaba el libro como se lo dieron. Pero sin proclamarse, sin identificarse, sin profesar la teología de la liberación, esto que está haciendo Monseñor precisamente es una gran importancia. Ver a Dios en la historia. Y al ver a Dios en la historia, sacamos la conclusión. En esta historia del Salvador, en esta historia de Polonia y en esta historia de Nicaragua, ¿con quién está Dios? ¿Sí? ¿Con los masacrados? ¿Con los torturados? ¿Con los no defendidos?
con los calumniados. Dios no va a estar con Anastasio Somoza cuando le está tirando barriles llenos de combustible, una especie de bombas Molotov, barriles llenos de combustible con una mecha encendida, y al caer incendiaban muchas casas con aquellos aviones que se llaman Shumpul, o algo así se llamaban. Cuando el pueblo está siendo masacrado, Dios está con los masacrados. ¿Qué busca Nicaragua? Sacar a la dictadura de Anastasio Somoza, toda la dinastía Somoza. ¿Con quién va a estar Dios? Si Dios quiere pueblos libres, lo dice Monseñor. Y Nicaragua quiere ser libre. 10 de junio de 1979. El 19 de julio es el triunfo de la Revolución Sandinista. Estamos a un mes, 9 días. Y la conferencia episcopal describe cómo está Nicaragua. Buscaron caminos de diálogo, caminos democráticos. Se cerraron todas las puertas democráticas. Bueno, vamos a la lucha armada. Y Nicaragua vivió esa experiencia de una lucha armada que les costó, datos, 50,000 vidas. Esa fue la revolución de Nicaragua, la revolución sandinista, y después otros tantos miles por culpa de los Estados Unidos, que financiaron aquellas tropas que se llamaban contras desde Honduras, usando las bases de Palmerola, Tela, para poder destruir, derrocar a Daniel Ortega con todo su régimen sandinista. ¿Cuántos muertos? Esto lo vi yo cuando anduve misionando Nicaragua en la frontera, en el famoso río Coco. La gente nos contaba. Ahí recogimos 10 quintales de huesos. Eso lo escuché, lo vivimos nosotros, misioneros de la congregación, cuando anduvimos en la costa atlántica. No es fácil, pero la situación del pueblo nicaragüense llama la atención de el Dios liberador. Dios no quiere pueblos oprimidos. Dios quiere pueblos libres, dice Monseñor. Históricamente, yo quiero decirles por la experiencia que vivimos en El Salvador, que lo que pasaba en Nicaragua nos interesaba a nosotros. Porque el lema era: si Nicaragua venció, El Salvador vencerá. Esta fue una frase que se acuñó, y Monseñor, sin decir si Nicaragua vence, también vence. No es esa la actitud. Por eso, Monseñor Romero, en la historia, leyendo a Dios en nuestra historia, en la historia de Polonia y en la historia de Nicaragua, define claramente la postura y el papel que juega la Iglesia. No somos oposición, no somos partido político, no somos de ningún sistema, solo somos los defensores de la dignidad de la persona. Y si la persona está oprimida, estamos con la persona oprimida. Y si la persona está difamada, estamos con la persona difamada. La iglesia tiene que estar en donde está Dios. Y Dios está con los oprimidos. Note usted la atención que tiene Monseñor del público, que cuando habla de que los pueblos deben definir su propio estilo de vida, su propio porvenir, el aplauso es contundente. La iglesia tiene que estar donde Dios está. La iglesia tiene que optar por los que opta Dios. Tener claro que la iglesia defiende, como dijo Monseñor Romero en la homilía del 23 de marzo del 80, defiende los derechos de Dios. No solo defender derecho por derecho, no, los derechos de Dios. Y Dios quiere que las personas vivan como personas, no como animales. Esto es la teología de la liberación. No sé cuántos días, cuántos meses, cuántos años me quedan de vida,
pero estoy seguro que hasta mi último respiro voy a hacer de la teología de la liberación, porque donde haya opresión, ahí me corresponde estar. Esta es solamente el primer pensamiento de Monseñor Romero, presentándonos al Dios de nuestros padres. Mañana vamos a empezar a estudiar el Dios de Jesús. Si con el Dios de nuestros padres Monseñor tuvo tanta valentía de aplicar el Dios en la historia, vamos a escuchar cómo Monseñor mira al Dios de Jesús. Vamos a las lecturas para el día de hoy. No tomamos las lecturas de el nacimiento, la natividad de la Virgen María. No, vamos en el orden correlativo. Colosenses capítulo 1, versículo 24 hasta el capítulo 2, versículo 3. Dice lo siguiente: Ahora me alegro de sufrir por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que faltaba a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la Iglesia. Por disposición de Dios, he sido nombrado ministro de ella al servicio de ustedes para dar cumplimiento al proyecto de Dios, al misterio escondido por siglos y generaciones y ahora revelado a sus consagrados. A ellos quiso Dios dar a conocer la espléndida riqueza que significa ese secreto para los paganos. Cristo, para ustedes, esperanza de gloria. Nosotros le anunciamos, aconsejando y enseñando a cada uno la verdadera sabiduría, a fin de que todos alcancen su madurez en Cristo. Por esta razón, trabajo y peleo con la energía suya que actúa eficazmente en mí. Quiero que sepan lo que tuve que luchar por ustedes, por los de la Odisea y por tantos que no me conocen personalmente, para que se sientan animados y unidos en el amor, para que se colmen de toda clase de riqueza, de conocimiento y así comprendan el secreto de Dios que es Cristo. En Él se encierran todos los tesoros del saber y el conocimiento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Recuerde, esta carta no es de Pablo. No lo digo yo, lo dicen los estudiosos. Tenemos que remontarnos a cómo surge la Iglesia. Cuando, a propósito, ya está el video de la sesión número 4, ya a partir de las 5 de la mañana de este día lunes ya está el video en YouTube. Para los que quieran seguir el orden, ya hay 4 videos. El de la fundación de la Iglesia, que no podemos decir que la fundó Jesús. El de la definición de los dogmas de la Iglesia frente a los dogmas, frente a la mínima estructura. El video sobre el Concilio de Nicea y los 2 credos, el credo apostólico de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Y esta 4ª sesión que tiene que ver con los grupos cristianos, los grupos religiosos de los momentos iniciales y hasta en la actualidad de la Iglesia. La Iglesia se origina como un movimiento. Jesús nunca fundó la Iglesia, pero sí es el cimiento, el fundamento. Solo que hay un detalle. Colosenses hace un llamado a la madurez en el conocimiento de Cristo.
En el camino surgieron muchísimas opiniones, definiciones de quién es Jesús. Y este movimiento que originó la iglesia se fue conformando poco a poco hasta ser hoy la gran iglesia. No digo iglesia católica porque iglesia somos todos los cristianos y cristianas. Acepten o no acepten al Papa, eso no es problema. El Papa no es el jefe de ellos. El Papa solo es jefe de los católicos. Ellos no tienen jefe, cada pastor puede ser un jefe. Los anglicanos tienen su obispo regional, no tienen un obispo mundial, eso no existe. Allá en Rusia, los orientales, los ortodoxos, tienen un patriarca. Y las demás iglesias tendrán su pastor general, como quieran llamar. Pero la iglesia somos todos los cristianos y cristianas. Esta iglesia surgió como una secta de la religión judía. Y al decir secta, significa alguien que está dentro, pero construyendo algo nuevo, algo distinto. Hay un momento en que el cristianismo, como secta judía, se desprende de la religión judía. En el, no sé si se llama concilio, no sé cómo se llama, pero Yamnia, año 85, los cristianos, después de la muerte de Jesús, frecuentaban el templo y frecuentaban las sinagogas. En el 85, en ese encuentro Yamnia, los judíos deciden expulsar a los cristianos de las sinagogas y el cristianismo se desprendió de la religión judía. Poco a poco, el judaísmo, que era lo más grande en aspectos religiosos de la época, poco a poco el judaísmo se fue haciendo chiquito y la iglesia se fue haciendo más y más y más grande hasta hoy, que ya sumamos más de 2.500 millones de cristianos y cristianas. La iglesia católica de todos los grupos cristianos es la más grande. Estamos avanzando ya a los 1.200 millones, más de la mitad estamos siendo ya católicos. Es cierto que en algunos lugares hemos disminuido, pero están surgiendo en otros lugares y así es. Y las iglesias evangélicas en América Latina se han proliferado, están creciendo, magnífico, pero seguimos siendo cristianos. Esta madurez en el conocimiento de Cristo de Colosenses tiene que ver con esta trayectoria. ¿Cómo se entendía a Jesús en el principio? Bueno, algunos decían que Jesús era solamente hombre, otros que Jesús era solamente Dios. Hay otros que decían que nada, que Jesús era un espíritu y de ese tipo de cosas. Entonces, en el desarrollo de la historia, poco a poco se va teniendo una concepción madura, que es lo que dice Colosenses, madura del conocimiento de Cristo. Estamos entre el año 80 y el 120 que se escribe esta carta a los colosenses. No es la concepción que tenía Pablo, esta ya es otra concepción. Ejemplo, el martirio, el sacrificio de Cristo. Según esta carta a los colosenses, Pablo está sufriendo y sufre para completar los dolores que le faltaron a Jesús, como si el sacrificio de Cristo no fue completo. Y el otro aspecto que yo quiero que tomemos en consideración es que en la carta a los colosenses, Pablo, en labios de Pablo, pues, pero por el escritor pone que Pablo fue nombrado apóstol, mensajero, quien por disposición de Dios he sido nombrado ministro de ella al servicio de ustedes, ministro de la iglesia. Recuerde que en los tiempos de Pablo, él escribe una carta a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Galacia, a la iglesia que está en Corinto. No hay una concepción todavía
en tiempos de Pablo, de una sola iglesia. Hay iglesias, igual en el Apocalipsis. Carta a las 7 iglesias. No hay la conciencia de una sola iglesia. Esto es posterior. Por eso para nosotros y nosotras, leer los Colosenses en el contexto, es decir, esto solo se escribe cuando ya hemos caminado, pensemos año 80, llevamos más de 40 años de camino. Y si es 120, casi los 100 años de camino. Y no es lo mismo entender a Jesús en los orígenes, cuando lo consideraron un celote, un celota, un subversivo, que anda soliviantando al pueblo, o considerarlo Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Entre una concepción y la otra hay siglos de camino. Por eso la Iglesia en sus momentos tiene que hacer uso de su sana doctrina y lo define como dogma. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Punto. Ya no hay nada que discutir. Y María se murió y la enterraron y asunta. Punto. Se la llevó Dios. No podía quedar la Virgen aquí. De todas maneras, arqueólogos busquen un huesito de la Virgen. No aparece por ningún lado. No hay en la tumba de María. Igual que la tumba de Jesús está vacía. Y María, dicen que hubo un derrumbe, etc. Pero ahí no hay nada. Si es que algún día la enterraron, los arqueólogos, paleontólogos y todos los ólogos no hayan un hueso de María. La Iglesia dice, en 1950 tiene que habérsela llevado Jesús. Dogma. Punto. Se acabó. Así funciona la Iglesia. Cuando hay debates, tiene que sacar la autoridad eclesiástica y firma y sella. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Punto. Ya no hay más discusión. María fue llevada al cielo. Punto. Ella no tiene poder para irse sola. No, Jesús sí, pero María no. Entonces por eso ella fue asunta, ella fue llevada. Punto. Se acabó. 1950 y 15 de agosto celebramos la Asunción de la Virgen María. La madurez en el conocimiento de Cristo sufre un proceso. Vamos al Evangelio de hoy. Tenemos a Lucas capítulo 6, versículos del 6 al 11. Dice lo siguiente: otro sábado entró en la sinagoga a enseñar. Había ahí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los letrados y los fariseos lo espiaban para ver si sanaba en sábado, para tener algo de qué acusarlo. Él, leyendo sus pensamientos, dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte de pie en medio. Él se puso en pie. Después se dirigió a ellos. Yo les pregunto, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Después, dirigiendo una mirada a todos, dijo al hombre: extiende la mano. Lo hizo y la mano quedó sana. Ellos se pusieron furiosos y discutían qué hacer con Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Son escenas que cuando nos metemos conscientemente en la lectura, nos imaginamos nosotros sentados en una banca, en una sinagoga, como una ermita, y un hombre tiene la mano derecha con la que se trabaja, la tiene paralizada. Ponte ahí en medio. Jesús había entrado para enseñar. Puede enseñar leyendo un libro, puede enseñar haciendo una obra. Ponte ahí en medio. ¿Qué está permitido hacer en sábado?
¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? A la sinagoga se va a estudiar. En el video de esta cuarta sesión yo explico esa situación de las sinagogas, porque es necesario que entendamos a estos 4 grupos: saduceos, fariseos, celotes y a los esenios, para que podamos entender mejor cómo es que se desarrollan los grupos cristianos posterior. En esa sinagoga se llega para leer la Torá, leer la Sagrada Escritura. Alguien la explica y todos aprenden. Jesús llegó no a aprender, llegó a la sinagoga a enseñar. ¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Nadie dijo nada. Y le dijo al hombre: extiende tu mano. Tu mano está sana. Y de verdad la mano quedó sana. Lucas no entra en detalles de si el hombre se puso de rodillas ante Jesús. Gracias, Jesús. No, Lucas no tiene esa intención. Lucas quiere que entendamos que Jesús está instruyendo a su comunidad. Está formando la comunidad. En una sinagoga hay un jefe de la sinagoga. Pero no está hablando el jefe de la sinagoga. Jesús no es el jefe de la sinagoga. Jesús es un caminante, un peregrino que viene de la Galilea de los gentiles y va de camino a Jerusalén. Por eso no importa cuál sinagoga fue, no importa cuál sábado fue. Jesús va de camino para Jerusalén y entra en esta sinagoga a enseñar, a enseñar. A eso entró. ¿Enseña de palabra o enseña de obra? Y lo que tenemos ahora es una dignificación de la persona que está enferma y una dignificación del día sábado. El sábado, les explicaba hace unos días, es un signo de liberación, es un signo de bendición, no un signo de esclavitud. El sábado no puede ser un signo de esclavitud. El Sabbat es un signo de liberación. Extiende tu mano queda sana. Y sanó al hombre. Los escribas, los fariseos que habían ido a la sinagoga, en vez de alegrarse, ¡wow!, le curó la mano. No, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Esto es lo malsano de la gente que no entiende la novedad de Jesús. Jesús no vino para oprimir y nadie debe usar a Jesús para oprimir. Jesús vino a salvar, vino a liberar, como el caso de Nicaragua. No vino a oprimir, vino a salvar. Les quiero decir que tenemos el viaje para el próximo domingo. Tengo 4 personas que ya están listos para viajar. Voy a esperar hasta el jueves para que los que quieran acompañarme vamos a hacer la ruta por el lado de Antigua primero. Tal vez vamos a desayunar a San Cayetano, a la finca San Cayetano. Después pasamos por Antigua un rato. Algunos tal vez no conocen bien Antigua, damos una vuelta por ahí, almorzamos en Antigua y después nos vamos para la capital para ver el concurso de las bandas las 6 de la tarde y seguido pues el siguiente día ver los desfiles y nos regresamos. También queremos aprovechar para ir a ver al Padre Margarito. Esperamos en Dios que tenga señales de recuperación. Esto será este domingo 14 para venir lunes 15. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio.
Hasta la próxima.